Eres solo un nombre más, dijo el reclutador mientras revisaba mi currículum con la misma indiferencia con la que se lee el menú de un restaurante de comida rápida. Sus palabras resonaron en la pequeña sala de entrevistas de la empresa tecnológica más prestigiosa de Madrid, donde las paredes de cristal permitían ver el bullicio de una oficina moderna que parecía sacada de una revista de negocios. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras yo, Alejandro Hernández, de 26 años, intentaba mantener la compostura tras escuchar esas palabras que se clavaron en mi pecho como una daga fría. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Era octubre de 2024 y las hojas doradas del otoño madrileño se agitaban violentamente contra las ventanas del 20º piso del edificio Cuatro Torres Business Area, donde Tecnovision España tenía sus oficinas principales. La lluvia golpeaba el cristal con furia, como si el clima quisiera reflejar la tormenta que se desataba en mi interior. Había preparado esta entrevista durante semanas, estudiando cada detalle de la empresa, memorizando sus valores corporativos y ensayando respuestas para las preguntas más difíciles. Todo para escuchar que era solo un nombre más. El reclutador, un hombre de 40 y tantos años llamado Marcos Villarreal, con un traje gris impecable y una sonrisa tan falsa como un billete de 3 euros, continuó hablando mientras miraba su reloj dorado. Mira, chaval, tenemos cientos de candidatos como tú. Ingeniería informática por la Universidad Politécnica, máster en inteligencia artificial, prácticas en startups. ¿Sabes cuántos CVs como el tuyo cruzan mi escritorio cada día? 30, 40. Eres intercambiable, reemplazable. Sus palabras me atravesaron como balas. Había crecido en un barrio obrero de Vallecas, donde mi madre, Carmen, trabajaba dobles turnos como enfermera en el Hospital 12 de Octubre para costear mis estudios. Mi padre, José, había perdido su empleo en la construcción durante la crisis de 2008 y desde entonces trabajaba como taxista, luchando contra las aplicaciones de transporte que amenazaban su sustento diario. Cada euro invertido en mi educación había sido un sacrificio familiar. Cada libro comprado significaba menos comida en la mesa. Cada semestre pagado representaba meses de privaciones. ¿Entiendes lo que te digo, Alejandro?, continuó Villarreal, pronunciando mi nombre como si fuera una molestia tener que recordarlo. Esta es una empresa seria, no un refugio para soñadores. Aquí trabajamos con números, con resultados medibles, con gente que entiende que el mundo empresarial no es un cuento de hadas. Tragué saliva, sintiendo cómo la humillación se extendía por mi garganta como ácido. Mis manos, húmedas por el nerviosismo, se aferraron a los brazos de la silla de cuero negro mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Había venido aquí lleno de esperanza, vistiendo el único traje decente que tenía, un conjunto azul marino que mi madre había insistido en comprarme con sus ahorros para esta ocasión especial. «Señor Villarreal», logré articular con voz temblorosa. «Entiendo que hay mucha competencia, pero creo que mi proyecto de tesis en reconocimiento de patrones y mi experiencia desarrollando algoritmos de Machine Learning me diferencian del resto. He trabajado en proyectos que han optimizado procesos empresariales en un 30%. Bla, bla, bla», me interrumpió con un gesto despectivo de la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. ¿Sabes qué es lo que realmente necesitamos aquí? Gente que entienda que esto es un negocio, no un laboratorio universitario. Gente que no venga con expectativas románticas sobre cambiar el mundo con códigos y algoritmos.
Me levanté lentamente de la silla, sintiendo cómo la rabia y la frustración se mezclaban en mi estómago como una tormenta química. Mis piernas temblaron ligeramente mientras extendía mi mano para despedirme. Gracias por su tiempo, señor Villarreal. Espero que encuentren al candidato que buscan. Él ni siquiera se molestó en levantarse, simplemente hizo un gesto vago con la mano mientras ya miraba su teléfono móvil. La puerta está ahí, Alejandro. Y oye, no te lo tomes personal, es solo business. Salí de esa oficina con el corazón destrozado y el orgullo herido. El pasillo parecía interminable, con sus suelos de mármol pulido que reflejaban las luces LED del techo. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de mi fracaso. Cada empleado que pasaba a mi lado con prisa parecía susurrar: «Solo un nombre más, solo un nombre más». Mientras esperaba el ascensor, observé el movimiento frenético de la oficina a través de las paredes de cristal. Decenas de empleados trabajaban frente a pantallas gigantes, tecleando con la precisión de pianistas virtuosos, hablando por teléfono con clientes internacionales, moviéndose entre cubículos como piezas de un engranaje perfectamente coordinado. Era el mundo al que había soñado pertenecer desde que escribí mi primera línea de código a los 14 años en una computadora prestada del centro comunitario de mi barrio. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave campanilleo, revelando un espejo que me devolvió la imagen de un joven derrotado. Mi corbata azul, que mi madre había elegido cuidadosamente porque resaltaba mis ojos, ahora parecía un lazo alrededor de mi cuello. Mi cabello negro, que había peinado meticulosamente con gel esta mañana, comenzaba a mostrar signos de desorden por el estrés de la entrevista. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, una mano elegante se interpuso, deteniéndolas. Era una mujer de unos 35 años, con cabello castaño recogido en un moño profesional y un traje sastre color burdeos que gritaba autoridad y elegancia. Sus ojos verdes me observaron con una curiosidad genuina que contrastaba dramáticamente con la indiferencia que acababa de experimentar. «¿Primera entrevista en Technovision?», preguntó con una sonrisa cálida mientras presionaba el botón de la planta baja. Su voz tenía un acento madrileño refinado, pero sin la arrogancia que había notado en Villarreal. «Y probablemente la última», respondí con amargura, sin poder ocultar la frustración en mi voz. «Al parecer, soy solo un nombre más en una pila interminable de currículums». Ella ladeó la cabeza, estudiándome con una expresión pensativa. «Marcos Villarreal, ¿verdad? Ese hombre tiene el don de hacer sentir pequeña a la gente. Es como si hubiera estudiado en una escuela especial para arruinar autoestimas». Su comentario me arrancó una sonrisa involuntaria, la primera sonrisa genuina que había esbozado en todo el día. «¿Lo conoce bien? Digamos que he tenido la fortuna de trabajar con él durante varios años. Soy Isabel Moreno, directora de Desarrollo de Talento». Extendió su mano, y cuando la estreché, noté la firmeza de su apretón y la calidez de su palma. «¿Cómo te llamas?» «Alejandro Hernández Ruiz», respondí, pronunciando mi nombre completo con la dignidad que Villarreal me había negado. «Ingeniero en informática, especializado en inteligencia artificial y machine learning». «Alejandro Hernández Ruiz», repitió ella, saboreando cada sílaba como si fuera importante recordarla. «¿Sabes qué, Alejandro? Los nombres no son solo etiquetas, son identidades, son historias, son promesas de lo que una persona puede llegar a ser». El ascensor descendía lentamente, y por cada piso que bajábamos, sentía como si estuviera siendo transportado a una realidad diferente. Isabel tenía una presencia magnética, una forma de hablar que hacía que sus palabras se sintieran importantes, significativas. «Cuéntame sobre tu proyecto de tesis», dijo, apoyándose contra la pared del ascensor con una postura relajada que contrastaba con la rigidez de la entrevista que acababa de vivir. «Y no me des la versión ensayada que le diste a Marcos. Dime por qué es importante para ti».
Respiré profundamente, sintiendo cómo algo en mi pecho se aflojaba. Desarrollé un algoritmo de reconocimiento de patrones que puede identificar signos tempranos de deterioro cognitivo en personas mayores a través del análisis de sus patrones de escritura digital. La idea surgió cuando mi abuelo comenzó a mostrar síntomas de demencia y pensé que tal vez la tecnología podría ayudar a familias como la mía a detectar estos problemas antes, cuando aún hay tiempo para intervenir. Los ojos de Isabel se iluminaron con un brillo genuino. Eso es extraordinario, Alejandro. ¿Y funciona? En las pruebas preliminares, sí. Logré una precisión del 85% en la detección temprana, 3 meses antes de que los síntomas fueran clínicamente evidentes. Pero necesito más datos, más recursos para perfeccionarlo. ¿Sabes qué? Mi padre está comenzando a olvidar cosas, pequeñas cosas al principio, pero cada vez más frecuentes. Su voz se suavizó, volviéndose más personal. Un proyecto como el tuyo podría cambiar vidas, literalmente. El ascensor llegó a la planta baja con un suave tintineo, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. Era como si hubiéramos creado una burbuja de conversación genuina en medio del mundo corporativo frío y calculador que nos rodeaba. Alejandro, dijo Isabel, sacando una tarjeta de visita de su bolso de cuero marrón, quiero que sepas algo importante. En esta empresa hay 2 tipos de reclutadores, los que ven números y los que ven potencial. Marcos ve números, yo veo potencial. Me entregó la tarjeta y cuando la tomé, noté que estaba ligeramente perfumada con un aroma sutil a jazmín. Mi número directo está ahí. Llámame mañana a las 10 de la mañana. Quiero que conozcas a alguien que realmente entiende el valor de las personas como tú. ¿En serio?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Después de lo que acaba de pasar ahí arriba? Especialmente después de lo que acaba de pasar ahí arriba, respondió con una sonrisa misteriosa. Alejandro Hernández Ruiz, creo que tu historia apenas está comenzando. Salimos del ascensor juntos, y mientras caminábamos por el elegante lobby de mármol negro y dorado, Isabel me explicó que Technovision no era solo lo que había visto en esa sala de entrevistas. Hay departamentos enteros dedicados a la innovación, equipos que trabajan en proyectos que podrían revolucionar industrias completas. Pero para acceder a esos proyectos, necesitas a alguien que vea más allá de tu currículum. Cuando llegamos a la entrada principal, el portero de seguridad, un hombre mayor con un bigote gris y uniforme azul impecable, saludó a Isabel con respeto evidente. «Buenas tardes, señorita Moreno. ¿Todo bien?» «Todo perfecto, Emilio. Este joven es Alejandro, un futuro colega». El hombre me miró con una sonrisa cordial y me extendió la mano. «Mucho gusto, joven. Cualquier amigo de la señorita Isabel es bienvenido aquí», dijo con un acento andaluz marcado que me recordó a mi abuelo. Mientras salíamos del edificio, el contraste entre el mundo exterior y el interior se hizo evidente. Las calles de Madrid bullían con la vida típica de un viernes por la tarde. Los trabajadores salían de sus oficinas, algunos dirigiéndose al metro, otros a los bares cercanos para el tradicional tapeo del fin de semana. El aroma a café y jamón ibérico flotaba en el aire desde un pequeño bar de tapas en la esquina, mezclándose con el olor a lluvia reciente sobre el asfalto. «Alejandro», dijo Isabel mientras se protegía de la llovizna con un paraguas negro, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Por qué es tan importante para ti este trabajo? Y no me hables de crecimiento profesional o desarrollo de carrera. Dime la verdad». Me detuve bajo la marquesina de una cafetería, viendo cómo las gotas de lluvia creaban pequeños ríos en la acera. «Porque quiero demostrar que alguien como yo puede llegar tan lejos como cualquier otro. Vengo de Vallecas, señora Moreno. Mi padre conduce un taxi, mi madre limpia habitaciones de hospital, además de ser enfermera. Crecí viendo cómo trabajaban hasta el agotamiento para darme oportunidades que ellos nunca tuvieron. ¿Y qué significaría para ti conseguir este trabajo?
Significaría que todos esos años de estudiar con libros prestados, de comer bocadillos de chorizo mientras mis compañeros de universidad iban a restaurantes caros, de trabajar en el supermercado los fines de semana para pagar el transporte público, significaría que todo eso valió la pena. Significaría que puedo devolverles algo a mis padres, que puedo ser el cambio que mi familia necesita. Isabel asintió lentamente, como si cada palabra que había dicho hubiera sido pesada y medida en alguna balanza invisible. Alejandro Hernández Ruiz, dijo nuevamente, mañana a las 10, no faltes. Esa noche, en mi pequeño apartamento de estudiante en el barrio de Lavapiés, no pude dormir. El piso compartido con otros 2 estudiantes era ruidoso, con paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de mis compañeros de piso, Miguel y Roberto, que discutían sobre fútbol mientras veían el partido del Real Madrid en la televisión del salón. El radiador viejo hacía ruidos extraños y la humedad se filtraba por las ventanas mal selladas, creando manchas en las paredes que llevaban años sin pintar. Me senté en mi escritorio improvisado, una tabla de madera apoyada sobre 2 caballetes que había comprado en el mercadillo del Rastro, y abrí mi portátil. La pantalla se iluminó, mostrando líneas de código que había estado perfeccionando durante meses. Mi algoritmo de detección temprana de deterioro cognitivo estaba ahí, esperando la oportunidad de demostrar su valor. Recordé las palabras de mi abuelo Manuel antes de que la enfermedad se lo llevara completamente. Alejandro, mijo, el mundo está lleno de gente que te va a decir que no puedes, que no vales, que no mereces estar donde sueñas estar. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, hambre. Hambre de demostrar quién eres realmente. A las 9:30 de la mañana siguiente, estaba nuevamente en el lobby del edificio 4 Torres, pero esta vez la experiencia fue completamente diferente. Emilio, el portero, me reconoció inmediatamente y me saludó como si fuera un viejo amigo. Alejandro, la señorita Isabel me dijo que vendrías. Sube directamente al piso 25, allí te están esperando. El piso 25 era un mundo completamente diferente al 20º donde había tenido mi desastrosa entrevista el día anterior. Aquí, las oficinas eran espaciosas, con ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. Podía ver el Palacio Real a lo lejos, el Parque del Retiro, extendiéndose como una alfombra verde, y las montañas de la Sierra de Guadarrama dibujando el horizonte con sus picos nevados. Isabel me recibió en la recepción, pero esta vez vestía de manera más casual, un jersey de cachemira color crema y pantalones negros elegantes. Su sonrisa era aún más cálida que el día anterior. Alejandro, me alegra verte puntual. Ven, quiero presentarte a alguien muy especial. Caminamos por pasillos decorados con obras de arte moderno y plantas tropicales que parecían sacadas de un invernadero. Los empleados aquí se movían con una energía diferente, más relajada pero igualmente productiva. Se escuchaban conversaciones en inglés, francés y mandarín, evidencia del alcance internacional de esta división de la empresa. ¿Sabes, Alejandro?, dijo Isabel mientras caminábamos. Ayer por la noche estuve pensando en tu proyecto. Investigué un poco sobre tu trabajo en la universidad y debo decir que estoy impresionada. Tu profesor de tesis, el doctor Ramírez, dice que eres uno de los estudiantes más brillantes que ha tenido en 20 años de carrera. Me sonrojé ante el cumplido. El doctor Ramírez es muy generoso con sus elogios. Los genios reconocen a otros genios, Alejandro. Y créeme, el doctor Ramírez no es conocido precisamente por su generosidad con las calificaciones. Llegamos frente a una puerta de madera maciza con una placa dorada que decía Dirección Ejecutiva, Santiago Mendoza, CEO. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Isabel pudiera escucharlo. ¿El CEO?, logré susurrar. ¿Voy a conocer al CEO?
Santiago es una persona muy especial, Alejandro. Fundó esta empresa hace 15 años, cuando no era más que un programador con una idea loca y una determinación inquebrantable. Él entiende lo que es empezar desde abajo. Isabel tocó suavemente la puerta y una voz profunda desde el interior dijo: «Adelante». Cuando entramos, me encontré en una oficina que parecía más una biblioteca que un despacho corporativo. Las estanterías de madera noble se extendían desde el suelo hasta el techo, llenas de libros sobre tecnología, filosofía, historia y literatura. Un escritorio de caoba maciza dominaba el centro de la habitación, pero lo que realmente capturó mi atención fue el hombre que se levantó de detrás de él. Santiago Mendoza tenía unos 45 años, con cabello gris en las sienes, que le daba un aspecto distinguido sin ser intimidante. Vestía una camisa blanca sin corbata y pantalones de vestir negros, una combinación que comunicaba autoridad, pero también accesibilidad. Sus ojos marrones irradiaban una inteligencia penetrante, pero también una calidez humana que me tranquilizó inmediatamente. «Tú debes ser Alejandro Hernández Ruiz», dijo, pronunciando mi nombre completo con una precisión que me sorprendió. Se acercó con una sonrisa genuina y me extendió la mano. «Isabel me ha contado cosas fascinantes sobre ti y tu trabajo». «Es un honor conocerle, señor Mendoza», respondí, tratando de mantener mi voz firme mientras estrechaba su mano. Su apretón era firme pero no dominante, y mantuvo el contacto visual de una manera que me hacía sentir visto, realmente visto. «Por favor, llámame Santiago. Aquí no somos muy formales». Me invitó a sentarme en uno de los sillones de cuero marrón que formaban un pequeño círculo de conversación cerca de la ventana. «Isabel me contó sobre tu entrevista de ayer con Marcos. Quiero que sepas que ese tipo de trato no representa los valores de esta empresa». Santiago se sentó frente a mí, cruzando las piernas con naturalidad. «Sabes, Alejandro, hace 15 años yo también fui solo un nombre más para muchas personas. Cuando intentaba conseguir financiación para esta empresa, visité más de 50 inversores. Todos me dijeron lo mismo: eres muy joven, muy inexperto, muy idealista. Algunos fueron más directos: no tienes el perfil que buscamos». Isabel se acomodó en el sillón adyacente, observando la conversación con una sonrisa conocedora, como si hubiera escuchado esta historia antes pero aún la encontrara inspiradora. «¿Qué hizo que siguiera intentando?», pregunté genuinamente curioso. «La rabia inicialmente», respondió Santiago con una risa que resonó por toda la oficina. «Rabia de que gente que no me conocía, que no había visto mi trabajo, que no entendía mi visión, decidiera mi futuro con base en prejuicios y suposiciones. Pero luego, esa rabia se transformó en algo más poderoso: determinación». Se levantó y caminó hacia una de las estanterías, sacando un marco que contenía lo que parecía ser un cheque enmarcado. «Este es el primer contrato que conseguimos. 50.000 euros para desarrollar un sistema de gestión para una pequeña empresa de logística». No era mucho dinero, pero representaba algo más grande. La prueba de que tenía razón, de que mi visión tenía valor. Santiago volvió a sentarse, sosteniendo el marco como si fuera un tesoro. «Alejandro, Isabel me mostró tu proyecto de tesis anoche. Lo estudié durante 3 horas. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción?». Negué con la cabeza, conteniendo la respiración. «Envidia», dijo con una sonrisa pícara. «Envidia porque a los 26 años tienes una visión y una capacidad técnica que me tomó décadas desarrollar. Tu algoritmo no es solo código brillante, es compasión transformada en tecnología». Las palabras de Santiago resonaron en mi mente como campanas. Durante toda mi vida académica había luchado contra el síndrome del impostor, la sensación constante de que no merecía estar en los espacios donde me encontraba. Pero aquí estaba el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de España, diciéndome que mi trabajo tenía valor real. «Hay algo que quiero mostrarte», continuó Santiago, dirigiéndose hacia su computadora.
La pantalla de 50 pulgadas que colgaba de la pared se iluminó, mostrando una presentación titulada Proyecto Esperanza, tecnología al servicio de la humanidad. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos 2 años, explicó mientras navegaba por las diapositivas. Una división especial de la empresa dedicada exclusivamente a desarrollar tecnologías que resuelvan problemas sociales reales. No es sobre ganancias inmediatas, es sobre impacto a largo plazo. Las imágenes en la pantalla mostraban proyectos increíbles, sistemas de purificación de agua para comunidades rurales, aplicaciones de telemedicina para áreas remotas, algoritmos de optimización para bancos de alimentos. Era como ver el futuro de la tecnología, pero un futuro con corazón. Alejandro, dijo Santiago girándose para mirarme directamente, quiero ofrecerte algo más que un trabajo. Quiero ofrecerte la oportunidad de liderar el desarrollo de tu algoritmo de detección de deterioro cognitivo como parte del proyecto Esperanza. Me quedé sin palabras. La sala parecía girar a mi alrededor mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Liderar? ¿Yo? Con el apoyo de un equipo de los mejores ingenieros y neurocientíficos de Europa, confirmó Isabel. Recursos ilimitados. Acceso a bases de datos médicas internacionales, colaboración con hospitales de investigación, todo lo que necesitas para hacer realidad tu visión. Pero ayer Marcos dijo que era solo un nombre más, que no tenía el perfil adecuado. Marcos Villarreal no toma decisiones sobre el proyecto Esperanza, interrumpió Santiago con firmeza. Esas decisiones las tomo yo en consulta con Isabel y nuestro equipo de liderazgo. Y nosotros creemos en ti. Me levanté del sillón, sintiendo como si necesitara moverme para procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Caminé hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Madrid parecía diferente desde esta altura, más manejable, más llena de posibilidades. ¿Puedo preguntarle algo, Santiago?, dije, girándome hacia él. Lo que quieras. ¿Por qué yo? ¿Por qué alguien que, como usted mismo dijo, es solo un nombre más en una pila de currículums? Santiago se unió a mí junto a la ventana, contemplando la vista panorámica de la ciudad. ¿Ves esa construcción allá?, señaló hacia un edificio en construcción a varias manzanas de distancia. Hace un año era solo un terreno vacío. Hoy ya tiene 10 pisos. En 6 meses será uno de los rascacielos más altos de Madrid. No entiendo la analogía. Los grandes proyectos no nacen grandes, Alejandro. Empiezan como ideas en la mente de alguien que se atreve a soñar en grande. Tu algoritmo es esa idea, y tú eres la persona con la visión para convertirla en realidad. Yo puedo darte los recursos, el equipo, el apoyo financiero, pero la chispa, la pasión, la comprensión profunda del problema que estás resolviendo, eso solo lo tienes tú. Isabel se acercó a nosotros, llevando una carpeta de cuero color cognac. Alejandro, aquí tienes la oferta oficial. No es solo un contrato de trabajo, es una asociación. Serás el director de investigación del Proyecto Esperanza, con un equipo de 8 personas bajo tu supervisión, acceso directo a recursos de investigación y desarrollo, y un presupuesto inicial de 2 millones de euros para los primeros 18 meses. Tomé la carpeta con manos temblorosas, sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. Cuando la abrí, vi números que nunca había imaginado ver asociados con mi nombre. Un salario que triplicaba las expectativas más optimistas que había tenido, beneficios de salud extendidos para mi familia, opciones de acciones de la empresa. Esto es imposible, murmuré, leyendo los términos una y otra vez para asegurarme de que no estaba soñando. Lo imposible es solo lo que no hemos logrado todavía, dijo Santiago con convicción. Alejandro, cuando Isabel me habló de ti ayer por la noche, me recordaste a mí mismo hace 15 años, joven, hambriento, lleno de ideas pero sin plataforma para implementarlas. La diferencia es que tú tienes algo que yo no tenía. Una causa que va más allá del éxito personal. Cerré la carpeta y los miré a ambos, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en mi garganta.
Necesito preguntarles algo importante. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué ganan ustedes con apostar por alguien como yo? Santiago e Isabel intercambiaron una mirada como si compartieran un secreto. Fue Isabel quien respondió. Alejandro, hace 3 años perdí a mi madre por complicaciones del Alzheimer. Los últimos 2 años de su vida fueron un infierno para toda la familia, viendo cómo se desvanecía poco a poco, cómo dejaba de reconocernos. Si hubiera existido una forma de detectar la enfermedad antes, de intervenir temprano, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Y yo, añadió Santiago, perdí a mi mejor amigo de la universidad por un tumor cerebral que no se detectó hasta que era demasiado tarde. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños. La tecnología que propones podría haber salvado su vida. La habitación se llenó de un silencio cargado de emociones compartidas. Era como si los 3 hubiéramos sido tocados por tragedias similares, y ahora el destino nos había reunido para transformar ese dolor en algo constructivo. Alejandro, dijo Santiago finalmente, no estamos apostando por ti. Estamos invirtiendo en el futuro que queremos crear. Un futuro donde la tecnología sirva para sanar, para prevenir, para dar esperanza a familias como las nuestras. Firmé el contrato esa misma mañana con una pluma estilográfica que Santiago me prestó, una Mont Blanc negra con detalles dorados que había pertenecido a su padre. Mientras escribía mi nombre en el documento, pensé en todos los Alejandro Hernández que había escrito en solicitudes de empleo, en exámenes universitarios, en formularios de becas. Pero esta vez era diferente. Esta vez mi nombre representaba algo más que una identidad. Representaba una promesa, una responsabilidad, una oportunidad de cambiar vidas. Cuando terminé de firmar, Santiago aplaudió lentamente, un aplauso que resonó por toda la oficina como un eco de celebración. Bienvenido a Tecnovision, Alejandro Hernández Ruiz. Tu verdadera historia profesional comienza ahora. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Isabel me asignó una oficina en el piso 25, un espacio luminoso con vista al Parque del Retiro y equipado con la última tecnología. 3 monitores de alta resolución, una estación de trabajo con procesadores de última generación y acceso a servidores de computación en la nube que podían procesar millones de datos en segundos. Mi primer día oficial, llegué al edificio a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la hora oficial de entrada. El fervor de la oportunidad me había despertado antes del amanecer y mientras veía salir el sol desde las ventanas de mi nueva oficina, recordé las palabras de mi abuelo. Las oportunidades no tocan la puerta 2 veces, mijo. Cuando llegan, hay que recibirlas con los brazos abiertos y el corazón preparado. Emilio, el portero, me saludó con su característica sonrisa paternal. Alejandro, temprano como siempre. Me gusta ver jóvenes con esa determinación. Mi nieto tiene tu edad, pero prefiere quedarse en la cama hasta mediodía. Se rió con ganas mientras me entregaba mi nueva tarjeta de acceso. Una tarjeta dorada con mi fotografía y el título Director de Investigación, Proyecto Esperanza, grabado en letras elegantes. Durante esa primera semana, Isabel me presentó a mi equipo. Eran 7 profesionales extraordinarios que me intimidaron tanto como me inspiraron. Estaba Dr. Patricia Vega, una neurocientífica de 40 años que había trabajado en el Hospital Ramón y Cajal durante una década antes de unirse a Tecnovision. Sus ojos azules brillaban con una inteligencia feroz, y su cabello rubio platinado, siempre recogido en una cola de caballo perfecta, se había vuelto blanco prematuramente por años de investigación intensa. Alejandro, me dijo el primer día que trabajamos juntos, mientras revisábamos los algoritmos en mi portátil, tu enfoque es revolucionario. En medicina, siempre hemos esperado a que los síntomas aparezcan para actuar. Tú estás proponiendo adelantarnos al problema. Es como predecir un terremoto antes de que suceda. También conocí a Miguel Torrente,
Un ingeniero de datos de 32 años, con una barba hipster perfectamente cuidada y una colección de camisetas vintage de bandas de rock de los 80. Miguel había trabajado para Google en Londres durante 5 años antes de regresar a Madrid por motivos familiares. Su especialidad era convertir grandes cantidades de datos en información comprensible y útil. Tío, me dijo en nuestro primer café juntos en la cafetería del edificio, cuando Isabel me mostró tu algoritmo, casi me da un infarto. La elegancia del código es brutal, es como escuchar una sinfonía de Beethoven, pero en Python. Estaba también Carmen Silva, una diseñadora de interfaces de usuario que había transformado aplicaciones médicas complejas en herramientas intuitivas que podían usar tanto doctores especializados como familiares preocupados. Su oficina parecía un estudio de arte, con bocetos de interfaces pegados en las paredes, paletas de colores cuidadosamente seleccionadas y plantas suculentas que cuidaba como si fueran sus hijas. Alejandro, me explicó, mientras me mostraba sus primeros diseños para nuestra interfaz, la mejor tecnología del mundo no sirve de nada si la gente no puede usarla. Vamos a hacer que tu algoritmo sea tan fácil de usar como enviar un WhatsApp. Pero quizás el miembro más importante del equipo era Ana Ruiz, una psicóloga especializada en gerontología que entendía mejor que nadie el impacto emocional de las enfermedades neurodegenerativas en las familias. Ana tenía 50 años y una sabiduría que parecía nacida de haber acompañado a cientos de familias a través de los procesos más difíciles de sus vidas. Lo que estamos creando aquí no es solo tecnología, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones en su oficina, decorada con fotografías de pacientes que habían superado diversos desafíos. Estamos creando esperanza. Y la esperanza es tanto una responsabilidad como una oportunidad. Los primeros meses fueron intensos, pero gratificantes. Trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, a veces más tarde, perfeccionando el algoritmo, probando diferentes variables, analizando patrones en miles de muestras de escritura digital que hospitales de toda España nos habían proporcionado bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Una tarde de diciembre, mientras la nieve comenzaba a caer sobre Madrid, creando un paisaje invernal que transformaba la ciudad en una postal navideña, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de todo nuestro trabajo. Alejandro, era la voz de Santiago, pero sonaba diferente, más urgente de lo habitual. ¿Puedes venir a mi oficina? Hay alguien que necesita conocerte. Cuando llegué a la oficina de Santiago, encontré a un hombre mayor sentado en uno de los sillones de cuero. Tendría unos 70 años, con cabello completamente blanco, pero ojos que irradiaban una vivacidad juvenil. Vestía un suéter de lana gris y pantalones de pana, y tenía en las manos una taza de café humeante. Alejandro, dijo Santiago levantándose, quiero presentarte al doctor Eduardo Martínez, director del Departamento de Neurología del Hospital Clínico San Carlos. Eduardo, este es Alejandro Hernández Ruiz, el joven genio del que te hablé. El doctor Martínez se levantó con una sonrisa cálida y me extendió la mano. Su apretón era firme pero gentil, como el de alguien acostumbrado a transmitir confianza a pacientes nerviosos. Alejandro, he oído hablar mucho de tu trabajo. Santiago me mostró los resultados preliminares de tu algoritmo y debo confesarte que estoy impresionado. Su voz tenía un acento gallego suave que hacía que sus palabras sonaran como una canción. Pero también estoy aquí porque necesito tu ayuda con algo urgente. Se sentó nuevamente, y yo tomé asiento frente a él, sintiendo la gravedad del momento. Santiago se colocó detrás de su escritorio, observando la conversación con interés evidente. Alejandro, continuó el doctor Martínez, acabamos de recibir una donación de 10 millones de euros de una fundación internacional para crear el primer centro de detección temprana de enfermedades neurodegenerativas en España.
El problema es que necesitamos la tecnología lista en 6 meses para poder acceder a esos fondos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿6 meses? Doctor, nuestras estimaciones más optimistas eran de 18 meses para tener un sistema completamente funcional. Lo sé, y no te estaría pidiendo esto si no fuera absolutamente crucial. Pero Alejandro, este centro podría atender a miles de familias cada año. Podríamos detectar casos de Alzheimer, demencia, Parkinson y otras enfermedades neurológicas años antes de que los síntomas sean evidentes. Santiago se acercó y puso una mano en mi hombro. Alejandro, la decisión es tuya. Si crees que es imposible, lo entenderé perfectamente, pero si hay alguna forma de hacerlo... Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que se me estaba pidiendo. En mi mente comencé a calcular. Tendríamos que trabajar días completos, fines de semana, probablemente Navidades y Año Nuevo. Tendríamos que encontrar formas de acelerar procesos que normalmente tomaban meses. Tendríamos que ser perfectos desde el primer intento, porque no habría tiempo para errores costosos. Doctor Martínez, dije finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Si lo logramos, si conseguimos tener el sistema funcionando en 6 meses, ¿cuántas vidas podríamos cambiar en el primer año? Sus ojos se iluminaron con una pasión que reconocí porque era la misma que sentía yo cuando pensaba en mi abuelo. Alejandro, en España se diagnostican aproximadamente 40.000 nuevos casos de Alzheimer cada año. Si pudiéramos detectar aunque sea el 20% de esos casos 3 años antes del diagnóstico tradicional, estaríamos hablando de 8.000 familias que tendrían tiempo extra para prepararse, para buscar tratamientos, para crear recuerdos mientras aún es posible. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco. 8.000 familias. 8.000 abuelos que podrían tener más tiempo de calidad con sus nietos. 8.000 historias que podrían tener un final diferente. Acepto, dije, sintiendo como si estuviera saltando de un acantilado sin paracaídas, pero con la certeza de que era lo correcto. Pero voy a necesitar recursos adicionales, autorización para trabajar horarios extendidos y acceso prioritario a todos los datos que necesitemos. Santiago sonrió con orgullo. Todo lo que necesites, Alejandro. Tienes carta blanca. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de mi vida. Mi equipo y yo prácticamente vivimos en la oficina. Carmen instaló una cafetera industrial en la sala de reuniones y Miguel trajo un sofá inflable donde podíamos tomar siestas de 2 horas cuando el agotamiento nos vencía. Patricia estableció contactos directos con neurólogos de toda Europa, consiguiendo muestras de datos que enriquecían nuestro algoritmo día tras día. Durante esas largas noches de trabajo, conocí a mis compañeros de una manera que va más allá de lo profesional. Supe que Miguel había regresado de Londres porque su madre había sido diagnosticada con esclerosis múltiple y quería estar cerca para cuidarla. Carmen me contó que había empezado a diseñar interfaces médicas después de ver lo difícil que era para su abuelo diabético usar las aplicaciones de monitoreo de glucosa. Ana compartió que había perdido a su esposo por un tumor cerebral que se detectó demasiado tarde y desde entonces había dedicado su carrera a ayudar a otras familias a navegar esos procesos terribles. Éramos un equipo unido, no solo por la ambición profesional, sino por heridas personales que habían encontrado un propósito en nuestro trabajo conjunto. Una noche de abril, cuando faltaban apenas 2 meses para la fecha límite, algo extraordinario sucedió. Estaba revisando los resultados de las últimas pruebas del algoritmo cuando noté que los números eran demasiado buenos para ser verdad. La precisión había subido del 85% original a un 93%, una mejora que parecía imposible. Miguel, grité desde mi oficina, ¿puedes revisar estos resultados? Creo que hay un error en el código. Miguel se acercó con su taza de café favorita,
una taza enorme con la imagen del Guernica de Picasso que había comprado en el Museo Reina Sofía. Revisó los números durante varios minutos, ejecutando diferentes pruebas de validación. Alejandro, dijo finalmente con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, no hay ningún error. El algoritmo realmente ha alcanzado un 93% de precisión. ¿Cómo es posible? Las muestras adicionales que conseguimos la semana pasada del Hospital de Barcelona contenían patrones que no habíamos visto antes. El algoritmo aprendió de ellos y se auto-optimizó. Es como si hubiera tenido un momento eureka. Esa noche llamé a mis padres por primera vez en 3 semanas. Había estado tan absorto en el trabajo que apenas había tenido tiempo para conversaciones familiares. ¿Alejandro? La voz de mi madre sonaba preocupada. «Mijo, ¿estás bien? No hemos sabido nada de ti». «Mamá, estoy más que bien. Estoy a punto de cambiar el mundo». Le conté sobre el proyecto, sobre los resultados, sobre lo que significaría para familias como la nuestra. Escuché cómo su voz se quebraba de emoción cuando le expliqué que el algoritmo podría haber detectado la enfermedad del abuelo Manuel años antes de que comenzara a mostrar síntomas. «Ay, mijo», sollozó suavemente, «tu abuelo estaría tan orgulloso. Él siempre supo que ibas a hacer algo grande con tu vida». También hablé con mi padre, que estaba en el taxi entre carreras. «Hijo», me dijo con esa voz grave que siempre me tranquilizaba, «no entiendo ni la mitad de lo que me estás contando, pero entiendo el corazón detrás de ello. Ese es el corazón de tu abuelo y de tu madre, y espero que también un poquito mío». La noche antes de la presentación final ante el comité de la Fundación Internacional, no pude dormir. Me quedé en la oficina hasta las 5 de la mañana, repasando cada línea de código, cada gráfico de la presentación, cada posible pregunta que podrían hacerme. Isabel apareció a las 6 con 2 cafés y unos croissants de la pastelería francesa que había abierto en la planta baja del edificio. «¿Has dormido algo?», me preguntó, aunque mi apariencia probablemente ya le daba la respuesta. No podía. «Isabel, ¿y si algo sale mal? ¿Y si el algoritmo falla durante la demostración? ¿Y si no soy lo suficientemente elocuente para explicar la importancia de lo que hemos creado?» Se sentó frente a mí, con esa mirada maternal que había aprendido a reconocer y valorar. «Alejandro, hace 8 meses eras solo un nombre más para Marcos Villarreal. Hoy eres el director de uno de los proyectos más importantes en la historia de esta empresa. ¿Sabes qué ha cambiado? ¿El proyecto? No. Tu confianza en ti mismo. Has demostrado que puedes liderar un equipo, que puedes manejar presión, que puedes convertir una idea brillante en una realidad tangible. El algoritmo es extraordinario, pero el verdadero éxito es lo que tú te has convertido en el proceso». Sus palabras me dieron la tranquilidad que necesitaba. A las 9 de la mañana, cuando llegaron los miembros del comité de la fundación, me sentía preparado. El comité estaba compuesto por 5 personas, 2 neurólogos de prestigio internacional, un especialista en tecnología médica, una representante de pacientes y familias y el director ejecutivo de la fundación. Entraron en la sala de conferencias con esa autoridad silenciosa que caracteriza a las personas acostumbradas a tomar decisiones que afectan millones de vidas. La presentación duró 2 horas. Expliqué el funcionamiento del algoritmo, mostré los resultados de las pruebas, demostré la interfaz de usuario que Carmen había diseñado y respondí a docenas de preguntas técnicas y éticas. Mi equipo me apoyó brillantemente, cada uno aportando su expertise cuando era necesario. Pero el momento más importante vino cuando la representante de familias, una mujer de unos 60 años llamada Dolores García, me hizo una pregunta que no esperaba. «Alejandro», dijo con voz suave pero firme, «he perdido a mi esposo por Alzheimer. Fueron 7 años terribles viendo cómo se desvanecía poco a poco. Mi pregunta no es técnica. ¿Realmente crees que esta tecnología puede cambiar la experiencia de familias como la mía?»
La sala se quedó en silencio. Podía sentir todas las miradas fijas en mí, esperando una respuesta que fuera más allá de estadísticas y porcentajes. Señora García, respondí, sintiendo cómo mi voz se cargaba de emoción. Yo también perdí a mi abuelo por demencia. Recuerdo el día exacto en que dejó de reconocerme. Estaba sentado en su silla favorita, y cuando entré a saludarlo, me miró como si fuera un extraño. Mi abuela me explicó después que había estado preguntando por mí toda la mañana, pero cuando llegué ya no sabía quién era yo. Hice una pausa, viendo cómo los ojos de la señora García se llenaban de lágrimas que reconocía porque eran las mismas que había derramado yo. Esta tecnología no puede devolver a las personas que hemos perdido, pero puede dar a otras familias algo que nosotros no tuvimos: tiempo. Tiempo para hacer las paces con diagnósticos difíciles, tiempo para crear recuerdos mientras aún es posible, tiempo para decir las cosas importantes que a veces dejamos para después. Tiempo para despedirse apropiadamente, añadió ella, secándose los ojos con un pañuelo. Exactamente. Al final de la presentación, el comité se retiró a deliberar durante 1 hora que se sintió como una eternidad. Mi equipo y yo esperamos en la cafetería, demasiado nerviosos para comer, demasiado ansiosos para mantener conversaciones normales. Cuando finalmente nos llamaron de vuelta a la sala de conferencias, el director ejecutivo de la fundación, un hombre mayor con cabello blanco y ojos bondadosos, se levantó con un sobre en las manos. Alejandro, en los 30 años que llevo trabajando en esta fundación, he visto cientos de propuestas brillantes. Muchas de ellas eran técnicamente impecables, algunas eran comercialmente viables, pero muy pocas combinaban excelencia técnica con pasión genuina y comprensión profunda del problema humano que intentan resolver. Abrió el sobre lentamente, como si fuera una ceremonia formal. El comité ha decidido por unanimidad aprobar el financiamiento completo para el Centro de Detección Temprana de Enfermedades Neurodegenerativas. 10 millones de euros que se liberarán en 3 fases durante los próximos 2 años. La sala explotó en aplausos. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. Miguel gritó «¡Sí!», como si fuéramos fanáticos celebrando un gol del Real Madrid. Carmen saltó de alegría como una niña pequeña. Ana sonrió con esa serenidad que caracteriza a las personas que han visto muchos milagros pequeños a lo largo de su carrera. Pero lo que más me emocionó fue ver a Santiago e Isabel aplaudiendo desde la esquina de la sala, con expresiones de orgullo parental que me recordaron a mis propios padres cuando me gradué de la universidad. Esa noche celebramos en un restaurante madrileño tradicional en el barrio de La Latina. Compartimos jamón ibérico, queso manchego y vino de Ribera del Duero mientras contábamos historias y reíamos hasta que nos dolía el estómago. Era la primera vez en meses que nos permitíamos relajarnos completamente. Alejandro, dijo Santiago, levantando su copa de vino. Cuando Isabel me habló de ti hace casi 1 año, vi potencial. Hoy veo realización. Has demostrado que los sueños grandes no son privilegio de unos pocos, sino derecho de todos los que están dispuestos a trabajar por ellos. Por Alejandro Hernández Ruiz, gritó Miguel, que pasó de ser solo un nombre más a ser el nombre en detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. Todos brindamos, y mientras el vino bajaba por mi garganta, pensé en el camino recorrido. Desde aquella humillante entrevista con Marcos Villarreal hasta este momento de celebración, habían pasado solo 10 meses, pero se sentían como una vida entera de crecimiento y transformación. 2 semanas después, recibí una llamada que cerraría el círculo de la manera más inesperada. Alejandro Hernández era una voz que reconocí inmediatamente, aunque no la había escuchado en meses. Sí, habla Alejandro. Soy Marcos Villarreal, de Tecnovision. Creo que nos conocimos hace unos meses. Lo recuerdo perfectamente, señor Villarreal.
Mira, he estado siguiendo tu trabajo con el proyecto Esperanza y debo decir que estoy impresionado, muy impresionado. Me preguntaba si podrías ayudarme con algo. Tengo un sobrino que está estudiando ingeniería y creo que podría beneficiarse de tu mentoría. La ironía era deliciosa. El hombre que me había dicho que era solo un nombre más, ahora me llamaba buscando favores. Pero en lugar de sentir satisfacción vengativa, sentí algo diferente: compasión. Compasión por alguien que había sido tan cegado por sus prejuicios que había estado a punto de privar a su empresa de un proyecto que cambiaría miles de vidas. Señor Villarreal, respondí con calma, estaré encantado de hablar con su sobrino, pero permítame decirle algo. Cada persona que entra por esa puerta buscando una oportunidad es mucho más que un nombre en un currículum. Son historias, son sueños, son posibilidades. A veces, las mayores revoluciones vienen de los lugares más inesperados. Hubo un silencio largo en la línea antes de que él respondiera. Tienes razón, Alejandro. Tienes absolutamente razón. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi oficina en el nuevo Centro de Detección Temprana, veo por la ventana la ciudad de Madrid extendiéndose hacia el horizonte. Hemos atendido a más de 1000 familias en nuestros primeros 6 meses de operación. Hemos detectado casos de deterioro cognitivo con un 95% de precisión, 3 años antes del diagnóstico tradicional. Hemos dado esperanza donde antes solo había resignación. Pero más importante que las estadísticas es lo que hemos devuelto a las familias: tiempo. Tiempo para prepararse, tiempo para amar, tiempo para crear recuerdos que perdurarán incluso cuando la memoria se desvanezca. Mi nombre ya no es solo un nombre más. Es Alejandro Hernández Ruiz, director del Centro de Detección Temprana de Enfermedades Neurodegenerativas. Pero más que un título, es una responsabilidad y una promesa. La promesa de que cada persona que busca una oportunidad merece ser vista, escuchada y valorada por lo que puede llegar a ser, no por lo que aparenta ser en el papel. Y cada vez que alguien me llama por mi nombre completo, recuerdo que los nombres no son solo etiquetas. Son identidades, son historias, son la prueba de que todos tenemos el potencial de ser mucho más de lo que otros esperan de nosotros. Únete a Dignidad Silenciosa, suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.